Zelensky no consiguió los Tomahawk. Ucrania no recibió Tomahawk de Estados Unidos. Se ha hablado mucho de los recientes gestos diplomáticos por parte de Estados Unidos y Ucrania, y también por parte de la OTAN. Así es como respondió a las amenazas de Rusia en este momento. Hija del éxito del presidente Trump con Israel y Hamas fue que ejerció presión sobre todas las partes. ¿Necesita el presidente Trump ser más duro con el presidente Putin? Sí, y aún más. Putin se mira por más fuerte que Hafeng. Es una guerra mucho más grande. Donald Trump dijo lo siguiente sobre los informes de que existe una demanda para que Ucrania ceda grandes porciones del Donbass. Durante esa reunión, le dijiste que debía ceder toda la región del Donbass a Rusia. No, nunca hablamos de eso. Creemos que lo que deberían hacer es simplemente detenerse en las líneas donde están, las líneas de batalla. Ahora mismo hay una línea de batalla. El resto es muy difícil de negociar. Si vas a decir, tú tomas esto, nosotros tomamos aquello, ya sabes, hay tantas permutaciones diferentes. Así que lo que digo es que deberían detenerse ahora mismo en las líneas de batalla, irse a casa, dejar de matar gente y terminar con esto. ¿Qué crees que debería pasar con la región del Donbass? Que se quede dividida como está. Ahora mismo está fragmentada. Creo que el 78% del territorio ya está tomado por Rusia. Déjalo como está ahora. Pueden negociar algo más adelante. Cambios constantes en el lado estadounidense, continuar el conflicto, intentar congelarlo. Y por supuesto, Zelensky, quiero decir, solo esa entrevista lo dejó casi sin palabras sobre cómo debería responder realmente Ucrania. Está rechazando todo esto. Zelensky está rechazando cualquier tipo de acercamiento que implique ceder el Donbass. Hablabas de cambios. Quiero decir, acabas de ver uno de Trump. En verano, cuando se reunió con Putin en Alaska, dijo que aceptaba que no habría un alto el fuego y que lo que debía suceder era que ambas partes, aunque la guerra continuara, se sentaran, negociaran y llegaran a un acuerdo entre ellas. Y ahora está diciendo exactamente lo contrario, que debería haber un alto el fuego y que después de ese alto el fuego deberían celebrarse negociaciones, algo que por supuesto los rusos han rechazado de forma constante y repetida y a lo que nunca accederán. Así que se puede ver que Trump dice una cosa un día y algo completamente distinto al siguiente. Los informes, y por cierto, creo en esos informes, me resultan más creíbles que lo que dice Trump. ¡Qué sorpresa! Creo en los informes que de hecho durante el transcurso de esa reunión, Trump le dijo a Zelensky, mira, tienes que aceptar que vas a perder Donbass y retirarte. Pero un día dice una cosa y al siguiente algo completamente distinto. No creo que el propio Trump sepa cómo manejar esto. Y si volvemos a lo que Zelensky decía antes, y a lo que la entrevistadora le dijo, se ve inmediatamente el problema, porque ella le preguntó a Zelensky sobre lograr la paz ejerciendo presión sobre ambas partes. Pero el problema es que Trump no está en posición de ejercer una presión significativa sobre los rusos. Los rusos son una gran potencia. Tienen aliados fuertes en China e India. Ha habido intentos de conseguir que los rusos ejerzan presión sobre ellos mediante sanciones y aranceles. Eso lleva ocurriendo, bueno, ciertamente desde 2022 y de hecho desde 2014, y no ha logrado nada. Hemos visto un suministro interminable de armas a Ucrania, y eso tampoco ha conseguido nada. Los rusos siguen ganando. Así que la fórmula presionar más a Rusia, presionar más a Putin, es básicamente un plan para repetir lo mismo una y otra vez, algo que ya ha fracasado. Y se puede entender por qué el propio Trump, en sus momentos de mayor claridad, podría ver que esa fórmula no va a funcionar. Lo interesante de todo esto, Alexander, es que ahora Ucrania y la OTAN se están adaptando. Zelensky, inmediatamente después de su conversación más reciente con Donald Trump, se dirigió a Europa y dijo, tenemos que intensificar nuestros esfuerzos.
casi como si dijera, tenemos que sustituir lo que Estados Unidos ya no está proporcionando. Porque, según tengo entendido, aunque no sea una política oficial como tal, ha habido una disminución drástica del apoyo a Ucrania, independientemente de las razones. Y se puede hablar de cuáles pueden ser esas razones. Pero al final del día, parece que Europa es la que se queda intentando reaccionar, mientras al mismo tiempo tiene que recibir y obtener de Estados Unidos todo lo que necesita para suministrar a Ucrania. Da la sensación de ser una situación muy desesperada. Bueno, en efecto, es una situación muy desesperada, y por eso estamos aquí, en este lugar en el que nos encontramos. Mientras Zelensky concede esas entrevistas, y parece extremadamente infeliz, por cierto, a lo largo de esas entrevistas, Trump dice cosas completamente contradictorias, muy parecido a lo que mencionaste al comienzo de este programa. Es decir, esos cambios de humor tan bruscos, la sensación de clara infelicidad y preocupación, y el hecho de que se ha intentado todo hasta este momento y nada ha funcionado. Ahora, los europeos saben perfectamente que no tienen la base industrial para suministrar armas a Ucrania en una escala ni remotamente cercana a la que esta guerra requeriría. Los europeos han hablado de proporcionar proyectiles a Ucrania, pero no han sido capaces de hacerlo, desde luego no en las cantidades necesarias. Se ha hablado mucho de las flotas de drones que los europeos iban a enviar, pero eso nunca se materializó. Estamos hablando de tanques. Al parecer, Europa ya no fabrica ninguno. No lo ha hecho desde hace muchos años. Y por lo visto, lo supe por The Economist, tampoco lo hace Estados Unidos. Los tanques que tiene Estados Unidos están almacenados y deben reacondicionarlos cierto tiempo. Reacondicionar cada tanque al parejín lleva 2 años. Así que existe una escasez que puedan suministrarse a Ucrania. Leí recientemente, creo que fue otra vez en los medios estadounidenses, que hace unas semanas se hablaba de crear una zona de exclusión aérea o de derribar misiles y drones rusos sobre el oeste de Ucrania, con la participación de fuerzas aéreas occidentales. Se reconoció rápidamente que si lo hicieran, en pocas semanas Occidente se quedaría sin misiles aire-aire, porque los rusos producen drones y misiles en cantidades mucho mayores de las que las potencias occidentales pueden fabricar. Así que ese es el problema. Los europeos no pueden asumir el papel que antes desempeñaban los estadounidenses, y los propios estadounidenses están teniendo problemas con las armas. Trump, por cierto, ha estado haciendo todo tipo de declaraciones en la misma época. Ha estado diciendo, ya sabes, que nuestros inventarios están agotados. Obviamente, hemos dado a Ucrania lo que hemos podido. Pero al final del día, es más importante que conservemos armas para nosotros mismos, porque esa es nuestra prioridad. Y si Estados Unidos tuviera la capacidad de inundar Ucrania con armas y de igualar o superar el suministro que llega desde el lado ruso, lo haría. Y los europeos también. Y no estaríamos teniendo estas discusiones. La situación de la guerra sería completamente diferente. Pero después de 4 años podemos ver que no pueden hacerlo. Y eso, por cierto, es el hecho más importante de todos sobre esta guerra. Entonces, ¿qué explica la discrepancia? Porque la OTAN, lo veo por todas partes en los medios occidentales, habla de prepararse para una invasión rusa o de cuestiones más amplias relacionadas con la OTAN, y se habla de redoblar, triplicar el apoyo a Ucrania. Sin embargo, desde el lado estadounidense hay una especie de vaivén caótico que, al menos en términos de relaciones públicas y de sus interacciones con Europa, ha dicho no, esta es ahora vuestra guerra. Pero al mismo tiempo, mientras todo esto ocurre, con esta especie de cambio de marca de la guerra, la parte estadounidense está completamente dispersa en su posicionamiento. Un día habla con Rusia, al siguiente adopta una postura agresiva hacia Rusia, amenaza con nuevas armas, con Tomahawks, y luego se retrae. ¿Cuál es la razón para que esto siga así?
Realmente no hay una trayectoria clara aquí, más allá de lo que parece suceder por inercia. La guerra continúa, y todos los países desempeñan al menos algún papel aquí. ¿Cuán? Bueno, siempre hay una diferencia entre Estados Unidos y los europeos. Estados Unidos es una superpotencia, tiene intereses en todo el mundo. Se considera a sí mismo y se presenta ante el mundo como el país más poderoso y conserva la capacidad de decisión y el control sobre sus acciones. Los europeos, en cambio, no están en esa posición en absoluto. Son países mucho más pequeños. Individualmente, ninguno de ellos puede igualar ni de lejos el poder de Estados Unidos. Colectivamente, no constituyen un contrapeso eficaz frente a Rusia y dependen en gran medida de los estadounidenses. Y eso hace que los europeos y los estadounidenses tengan perspectivas profundamente diferentes. Porque al menos en teoría, si Estados Unidos dijera, mira, Ucrania, no vamos a ganar aquí, los rusos tienen la supremacía, van a ganar. Este es nuestro momento para llegar a un acuerdo con los rusos. Y nos alejamos y nos centramos en hacer otras cosas. Iniciar guerras en Oriente Medio, iniciar guerras en el Caribe, iniciar guerras en Asia Oriental. Bueno, los estadounidenses en teoría tienen la capacidad de hacerlo. Los europeos, en cambio, se han volcado por completo en apoyar a Ucrania. Si eso ocurre, si los estadounidenses se apartan, Ucrania pierde, Rusia gana. Sería una derrota enorme para las potencias europeas que han estado apoyando a Ucrania. Y sería una derrota frente a un país inmensamente poderoso, Rusia, que es su vecino. Uno de los líderes europeos, creo que fue Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, lo expresó de forma muy sencilla. Una derrota para Ucrania es una derrota para Europa. Esa es la diferencia. Ahora bien, en lo que respecta a Estados Unidos, aquí es donde creo que entramos en toda una serie de problemas creados por la gran estrategia estadounidense. Porque Estados Unidos sigue siendo probablemente el Pegaso de Porndun. Pero lo que está viendo es que durante la última década, especialmente en los últimos 20 años, la geografía política del mundo ha empezado a volverse en su contra. China ha ascendido y ha crecido enormemente en poder, y Rusia, tras la crisis de los años 90, se ha recuperado y vuelve a ser una potencia importante. China y Rusia están colaborando, y otros países parecen sentirse atraídos por este nuevo grupo, con China y Rusia en su núcleo. Así que Estados Unidos está preocupado por ello. Quiere romper ese nuevo Emergency Power, por así decirlo, desmantelarlo, y se ha estado observando a partir de Bistoin. Y decidió, creo, hace algunos años, que Rusia era más débil que China, lo cual, por cierto, es indudable. Así que la idea era crear una crisis con Rusia, debilitar a Rusia. Rusia ya es relativamente débil, podemos debilitarla aún más. Y eso rompería esta nueva coalición que empezaba a desarrollarse entre ellos. Pero lo que ha ocurrido en cambio es que en lugar de que Rusia se debilitara, ha sido Estados Unidos mismo el que se ha vuelto más débil a causa de toda esta estrategia, de todo este enfoque. Y el resultado es una crisis en Washington entre quienes dicen, mira, no podemos rendirnos ahora, hemos invertido demasiado en esto. Tenemos un gran interés en apoyar a Ucrania. Si nos rendimos ahora, estaremos concediendo la derrota al otro bando, y eso tendrá un enorme impacto en nuestra posición global y en nuestra capacidad para mantenernos como la principal potencia mundial. Ese es un grupo de presión muy poderoso en Estados Unidos. Luego está el otro grupo que dice, bueno, mira, esto ha llegado tan lejos como podía llegar, tenemos que ponerle fin. Si seguimos así, el desastre que nos enfrentaremos será aún peor. Y el reiterado en el celler door de otro. Cambiar Ford prácticamente de un día para otro. Todo lo que dijiste me hizo pensar en los informes. Probablemente los viste, Alexander, cuando Zelensky se reunió con Donald Trump en su visita más reciente. Y esto ha ocurrido en varias visitas,
en varias conversaciones que Zelensky ha tenido con Trump. No fue bien. Hubo gritos, hubo voces elevadas, quizá un nivel increíble de falta de respeto hacia Zelensky por parte de Donald Trump. Y por supuesto, según sus asesores, todo esto proviene de fuentes anónimas. Pero, aún así, los resultados parecen hablar por sí solos. Me pregunto, ¿hasta qué punto todo esto refleja lo que acabas de decir sobre la situación y el estado de los Estados Unidos, su política exterior, su posición en el mundo, dado que parece que Donald Trump y su administración podrían estar buscando nuevas guerras, ya sea por lo que estamos viendo en el Caribe, con los constantes ataques contra lo que la administración Trump denomina narcoterroristas, mientras que Colombia, Trinidad y Venezuela han afirmado que se trata de civiles comunes, algunos de los cuales están siendo repatriados a sus países tras este ataque, por ejemplo al submarino en los últimos días. Háblanos, si puedes, de qué trata todo esto. ¿Está Donald Trump intentando, o su administración, o Estados Unidos como potencia más amplia, cambiar sus prioridades? Es por eso que vemos toda esta tensión en torno a Ucrania, y quizá una incapacidad para retirarse, pero un constante ir y venir, intentando congelar el conflicto, intentando hacer cualquier cosa para liberar a Estados Unidos para otras empresas. Quiero decir, si hablamos de aquella reunión tan tensa, la causa última no es solo la personalidad de Donald Trump, aunque sin duda eso influyó, ni la de Zelensky. Es que para Estados Unidos como superpotencia, que todavía le gusta imaginarse como el gran hegemón global, Ucrania, en lugar de convertirse en un problema para Rusia, que probablemente era lo que imaginaban, se está convirtiendo cada vez más en un problema para Estados Unidos. No digo que Ucrania haya dejado de ser un problema para Rusia, pero está siendo aún más problemático para Estados Unidos. Y es un problema para el que no tienen una respuesta sencilla ni directa. Les gustaría que el conflicto se congelara, que se detuviera y permaneciera como está, porque eso les permitiría desentenderse. Pero los rusos no están interesados en eso. Quizás también les gustaría que los ucranianos llegaran a algún tipo de acuerdo con los rusos, pero por sus propias razones políticas y domésticas, los ucranianos no están interesados en eso, ni tampoco los europeos. Así que esto explica los berrinches, la ira, las amenazas, los mapas en el suelo, que es, ya sabes, de lo que se nos ha hablado. Todo se debe a esa sensación de que la situación simplemente no ha funcionado y ahora está fuera de control. Ahora bien, como sabes, vivo en Gran Bretaña. Vivo en Londres, la capital del gran imperio mundial que existió antes de los Estados Unidos. Y una de las cosas que se notan si estás familiarizado con la historia imperial es que cuando el Imperio Británico empezó a percibir que se debilitaba, sintió la necesidad de volverse más agresivo y si acaso más expansionista en la periferia. Así, las décadas de 1920 y 1930 fueron testigo de toda una serie de conflictos en el mundo árabe, en África y en muchos otros lugares, mucho más que durante la época victoriana del Imperio Británico. La razón de ello fue doble. En primer lugar, los pueblos del imperio, la gente imperial en el centro imperial, querían hacer estas cosas porque deseaban demostrarse a sí mismos que seguían siendo fuertes. Y ese es un factor que nunca debe subestimarse. Pero aún más importante es la necesidad de mostrar a los demás que a pesar de la derrota que se vislumbra en el horizonte, el imperio, la superpotencia, sigue siendo fuerte. Así que buscas oponentes débiles, buscas adversarios débiles, te metes con Venezuela, hablas de narcoterroristas, haces todo ese tipo de cosas. Buscas peleas donde no hace falta y te vuelves más beligerante porque sientes que las cosas que realmente importan se te están escapando. Puedo decir que el conflicto en Ucrania es evidentemente la gran batalla geopolítica, militar y cinética. La crisis con China,
la guerra comercial, la decisión de los chinos de endurecer los controles sobre las exportaciones de tierras raras, el descubrimiento por parte de Estados Unidos de que no tiene una respuesta eficaz ante ello. Creo que eso es al menos tan importante como la crisis en Ucrania. Creo que ha sido un impacto profundo. Y se puede ver la alarma en las declaraciones alternadamente, a veces increíblemente agresivas, dirigidas a China por parte del presidente y sus altos funcionarios, seguidas de declaraciones más conciliadoras y concesivas, para luego volver a ser groseros y agresivos otra vez. Y de nuevo, es lo mismo. No querer admitir la propia debilidad, seguir queriendo demostrar fortaleza y al mismo tiempo buscar otros lugares donde se pueda demostrar esa fuerza, para decirles a los chinos, a los rusos, a los indios, a los indonesios, a los vietnamitas, a los sudamericanos y a los africanos, no nos deis por vencidos, seguimos siendo fuertes. Sabes, estás hablando de Donald Trump y de cómo su administración se ha vuelto cada vez más beligerante en ocasiones, especialmente hacia China en esta disputa comercial que no desaparece. Aquí está Donald Trump, lo que dijo a la prensa al respecto, muy brevemente. China va a comprar soja. Quiero que China detenga el fentanilo. Cosas muy, ya sabes, normales. No quiero que jueguen con nosotros al juego de las tierras raras. Así que no quiere que jueguen con nosotros al juego de las tierras raras. Dice que China está boicoteando la soja estadounidense, culpando a China del daño a los agricultores. Mientras tanto, Argentina está recibiendo enormes rescates financieros y los agricultores estadounidenses no reciben ninguno. Así que este es un gran problema para Donald Trump y China. El crecimiento económico en China en el último trimestre fue del 4,8%. Los medios están enloqueciendo por lo bajo que es, pero la producción industrial sigue siendo muy alta y sigue cumpliendo los objetivos. Mientras tanto, Estados Unidos atraviesa muchas crisis económicas internas diferentes, lo que podría explicar por qué hay tanta proyección de poder, en todos los sentidos de la palabra, en marcha. Bueno, absolutamente. Y por supuesto lo otro es, y esto se percibe con mucha claridad, que el argumento que tanto Trump como Scott Bessent y los demás han estado planteando es que lo que China está haciendo ahora a Estados Unidos es exactamente lo que Estados Unidos ha estado haciendo a todos los demás países desde la década de 1940. Es decir, han estado imponiendo sanciones y aranceles, regulando las exportaciones, imponiendo controles a la exportación. Allá por los años 50, creo, establecieron un sistema regulador para impedir la exportación de bienes de la Unión Soviética y sus aliados. Eso nunca ha desaparecido, por cierto. Todavía existen restricciones a la exportación, siempre las ha habido, de productos de alta tecnología a los rusos. En los años 80 se detuvieron las exportaciones de ordenadores y microchips a la Unión Soviética. Y ahora, ¡qué horror! Los chinos les están haciendo lo mismo. Se puede ver claramente que esto viola por completo el orden adecuado de las cosas. Nosotros debemos poder hacer estas cosas a los demás. Es absolutamente inaceptable. Bien, tú es un lenguaje en el extremo. Ni siquiera para nuestro favor. Es indignante. Y de nuevo quiero decir, el problema fundamental, y esto es lo que mostró ese conjunto de comentarios de Trump, es que Estados Unidos en última instancia no tiene una solución para esto. Diga lo que diga Trump, no puede obligar a China a comprar soja estadounidense. Si los chinos quieren comprar soja de Argentina o de Brasil, lo harán. Si es más barato y tiene sentido económico para ellos comprarla a Argentina o a Brasil, lo harán. No se puede obligar a los chinos a comprar tu soja, del mismo modo que no se les puede obligar a venderte sus tierras raras. Así que Estados Unidos se enfrenta una vez más a un problema que nunca imaginó que tendría que afrontar y que realmente no sabe cómo resolver. Una de las grandes
bueno, creo que una de las señales de alarma es que a lo largo de todas las administraciones que hemos visto en las últimas décadas, Estados Unidos sigue hablando de paz, de poner fin a las guerras y cosas por el estilo. Un gran problema, me parece, es que Estados Unidos, como estructura política y económica, realmente depende de poder imponer sus condiciones a otros en todo el mundo. Y eso lo seguimos viendo incluso ahora, con Trump haciendo exigencias a Venezuela. Esos curiosos informes de Venezuela diciendo lo entregaremos todo, y Trump respondiendo, no, vamos a seguir bombardeando y promoviendo un cambio de régimen en vuestro país. Con China, siempre es, tenéis que hacer X, Y y Z por nosotros, mientras no ofrecen absolutamente nada a cambio. Y lo mismo ocurre con Rusia. Estados Unidos dice, bueno, Rusia tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que dejar de matar, tiene que entender que no le va tan bien en el campo de batalla. Pero en general el enfoque es, sabemos lo que es mejor para vosotros, tenemos las respuestas, entre comillas, y se olvidan de la historia, que demuestra, incluso ahora, que cuando Estados Unidos median algo, como lo que está ocurriendo en Gaza, no suele salir demasiado bien. No, absolutamente. Eso es completamente correcto. Y tienes toda la razón. Estados Unidos no solo asume que tiene el derecho de decirles a los demás lo que deben hacer, sino que siempre ha asumido hasta ahora que tiene el poder de obligar a los demás a hacer lo que quiere que hagan. Durante la Guerra Fría se aceptaba que existían dos superpotencias y que Estados Unidos debía actuar con cautela respecto a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, aunque no tan poderosa como Estados Unidos, seguía siendo una fuerza a tener en cuenta y debía ser tratada con cuidado. Pero desde el colapso de la Unión Soviética, incluso ese sentido de autocontención ha desaparecido. Y ahora resulta muy difícil para Estados Unidos aceptar que es solo un país, poderoso sin duda, pero un país entre muchos, y uno entre varios que también pueden, al igual que Estados Unidos, ser considerados grandes potencias con la capacidad de forjar el propio futuro, tomar decisiones y actuar en consecuencia. Shape their future and make their own decisions and do these things. Now, this is undoubtedly creating a crisis. Ahora bien, esto está creando sin duda una crisis dentro de Estados Unidos, dentro del liderazgo político estadounidense, y es una crisis que aún no se ha resuelto. Lamentablemente, es una crisis que, en mi opinión, encierra el peligro de conducir a errores de cálculo aún mayores y acciones más imprudentes que las que hemos visto hasta ahora. Porque a medida que Estados Unidos sienta que está siendo desafiado de forma continua, y con éxito, por otros, surgirá dentro del país la tentación de hacer algo grande y dramático para reafirmarse como la potencia líder. Y eso podría salir muy mal, con consecuencias potencialmente peligrosas también. And that might have very dangerous consequences as well.